Bien, ahí te llegó alguna notificación, ¿no? Se supone que ahora Sí, está grabando. sí, ahí salió. Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy voy a hacer mi presentación de caso clínico. Este fue una intervención realizada en el Centro Clínico Comunitario H. Mi nombre es Vicente Mardones. Y bueno, mi supervisor en terreno es el profesor aquí presente, Pablo Carrillo, profesor y psicólogo. Y bueno, mi supervisor de práctica es el profesor Miguel Campillay. Bueno, este caso es sobre un hombre de 29 años que se encuentra actualmente trabajando en un frigorífico. Vive con su expareja actualmente, algo que recientemente ocurrió dentro del caso, eh, ya que, bueno, fue hace aproximadamente 2 semanas que terminó esta relación, por lo que siguen viviendo juntos. Y, bueno, es padre de un hijo de 1 año. El motivo de consulta inicial y la razón por la que llegó al centro clínico comunitario es que o sea, buscaba iniciar un tratamiento para un consumo problemático en estupefacientes. En este caso, serían las opiclonas. En cuanto a la evaluación actitudinal, es que, bueno, se observa un funcionamiento cognitivo que no tiene alteraciones, se mantiene respetuoso durante la sesión y tiene una habla fluida. En un inicio, cuando comenzó las intervenciones, pareciera que tenía un poco de resistencia al abordaje de temas complejos. Sin embargo, a medida que fueron progresando, aparecían ciertos temas que, eh, en primer lugar, pareciera que no se podían tratar, pero que en el progreso de la sesión se fueron presentando y, bueno, fueron dando cuenta de, digamos, temas más complejos previos y que respondían, digamos, a la lógica del mantenimiento del problema. Y bueno, para la metodología del proceso de diagnóstico se utiliza la entrevista clínica, la observación clínica y bueno, el avance según los objetivos propuestos propios de la terapia centrada en soluciones y bueno, y también en un ajuste según las percepciones del paciente. En cuanto a antecedentes relevantes, intentando establecerlo como una línea de tiempo, tenemos que se viven diferentes experiencias complejas en la infancia y adolescencia, como lo pueden ser problemas con su madre, problemas con su padrastro, eh, que bueno, como para explicar un poco contextualmente, él no sabía que su padrastro no era su padre y lo vino a saber cuando ya era un poco más grande, aproximadamente tenía 13 años, cosa que le afectó y le remeció un poco al mundo en el que vivía, ya que él notaba cierta diferenciación entre él y su hermana, que sí es hija de su padrastro, y el trato que le da la familia a él. Entre otras cosas, como que esto se le fue ocultado, por lo que de cierta forma llevó a ciertos roces con su madre y su padrastro. Por esto también tiene una infancia que, donde es, bueno, el otro punto es dejado el cuidado de sus abuelos, donde menciona que su abuelo era agresivo y que la que se encargaba enteramente del cuidado de él sería su abuela, que la llama su figura materna. Es por esto que, bueno, también tiene situaciones de violencia a raíz del cuidado de su abuelo, que era una persona más violenta, mucho más castigadora, y por esto comienza a hacer salidas de su casa e inicia el consumo de sustancias a temprana edad, principalmente en un inicio marihuana y alcohol. Bueno, acá está un poco lo que estaba explicando, una relación conflictiva con la familia progenitora, en primer lugar con la parte de materna y en segundo lugar con el hogar donde quedó, que fue donde su abuela. Y bueno, acá tenemos un salto donde hay diferentes situaciones, quizás de menor relevancia, pero que son interesantes para entender el funcionamiento del usuario, donde, bueno, de cierta forma aparece la ansiedad como un tema constante que se va dando pequeñas pinceladas de una presencia esta en el constante diario vivir, pero hay un punto donde esta se dispara y tiene que ver estrechamente con el evento que está aquí presente, el fallecimiento de su abuela. Ella, bueno, fallece cuando tenía aproximadamente 20 años y a raíz de esto comienza un consumo excesivo de sopiclonas, donde llega, digamos, buscando apalear la... Ella comenzó a consumir como para apagarse emocionalmente, es como lo describe, y llega a ser dependiente ya que una vez que deja de aparecer esta necesidad de consumo para evitarse ciertas emociones negativas, como lo podrían ser la tristeza propia del duelo, se mantiene, pero a raíz de ansiedad. Ya que, bueno, digamos, despejando un poco el tema del problema que se desarrollará un poco más adelante,
Lo que parece estar constantemente ligado al mantenimiento del consumo actualmente ya no es la tristeza o una búsqueda de evitar la realidad, entendiéndola como evitar las emociones negativas propias de un duelo o de una tristeza o algún tipo de problema, digamos, relacional, sino que es una cosa que pareciera estar presente constantemente durante el trabajo, cuando está en la casa y bueno. Aquí se desarrolla una dependencia de las sopiclonas de 20 a los 29 años, que es el tiempo, digamos, desde que comienza el consumo a los 20, cuando fallece su abuela, hasta la actualidad. Y bueno, en este periodo también aparece algo que está aquí escrito que se llama abstinencia forzosa, que es cuando, bueno, el usuario viaja a otra ciudad y no tiene acceso al consumo de esta pastilla, de esta sustancia, y comienza a tener un desarrollo eh, de muchos síntomas de abstinencia, como lo podrían ser alucinaciones auditivas, visuales, vómitos, mareos, entre otras, que lo llevan a, en la actualidad, retrotraerse a ese recuerdo y tener cierto modo a comenzar una abstinencia, ya que los síntomas que tuvo fueron muy perjudiciales, que también es otra cosa que ayuda al mantenimiento de la no eliminación completa del consumo de sustancias. Y bueno, algo que aquí, digamos, fue un poco dejado por fuera, pero que es muy relevante, que sí aparece en la perdón, en la hipótesis y en el motivo de consulta construido, es que, bueno, tiene un accidente vehicular, que es, digamos, el punto más bajo donde decide comenzar un tratamiento en el centro clínico. ¿Ya? Lo describiré un poquito más adelante, pero es, digamos, el puntapié inicial para que llegara a estar aquí en tratamiento y donde comienza a problematizar y aquí considera que está poniendo en riesgo su vida. Y bueno, las situaciones un poco que permiten el mantenimiento del consumo en la actualidad vendría siendo las situaciones propias, estresantes de la vida, como lo podría ser una relación conflictiva con su pareja, que es algo que está presente y que se ha conversado y abordado harto en sesión. Y en la actualidad, una de las situaciones que disparó el consumo nuevamente fue la separación, que fue relativamente hace poco. Ahora, el motivo de consulta construido sería que, bueno, el usuario llega al centro debido al consumo eh, que él determina como problemático de sopiclonas, que, bueno, es descrito por él como desarrollado posterior a la muerte de su abuela, ya que anteriormente había tenido consumo de otra sustancia, incluso esta, pero que no le afectaba de esta forma, y, y este se mantiene durante casi 8 años. En el momento que se comienza a cuestionar esta problemática es cuando tiene un accidente automovilístico donde, bueno, mezcla pastillas con alcohol y es por esto que se queda dormido al volante y tiene un accidente donde casi, bueno, casi fallece él y casi atropella a una persona, por lo que se empieza a cuestionar el iniciar un tratamiento y finalmente toma la determinación de caer acá en el centro. En el periodo que ha estado en el centro clínico se ha optado por una intentona de reducción de daño, donde se busca bajar el consumo diario para llegar a la abstinencia y posteriormente comenzar con el trabajo, digamos, adaptando la vida sin el consumo, pero por el momento ha sido bajar constantemente de 20 a 15, 15 a 10, 10 a 7, 5 y hasta la actualidad que han sido 2. Desde que ha reducido las pastillas, ha descrito que ha tenido una mejoría en su vida, en el sentido de que se siente más vivo, se siente más libre, siente que tiene más agencia, que puede regular mejor las cosas que le pasan, y de hecho, cuando tiene subidas de consumo, como el que fue últimamente, describe que no tiene la misma sensación y que de hecho es molesto y que por esto mismo se da un impulso más para continuar en la bajada del consumo de sustancias. Y bueno, en la actualidad en lo que se seguiría trabajando y el problema que ha sido identificado, que es principalmente la ansiedad, que se sostiene sobre conflictos externos como lo pueden ser laborales, familiares, entre otros, se entiende que se sostiene bajo la estrés y la preocupación. Eh, es por esto que digamos, un poco la lógica de la terapia breve centrada en soluciones, buscamos aquellos momentos donde la problemática se presenta y encontramos que los consumos de aumento de sopiclona en la actualidad tienen que ver directamente con situaciones complejas emocionalmente o donde no tiene herramientas para abordarlas, ¿ya? Por lo que, bueno, se esperaría que en el periodo, en el corto plazo, se pudiera iniciar una abstinencia ya que estamos cerca de llegar al consumo cero.
Ahora, en cuanto a cómo ha ido el proceso, bueno, este ha tenido diferentes etapas propias de la terapia centrada en soluciones, que es muy similar a la terapia breve, solamente que acá tenemos que, bueno, trabajar un poco con los tiempos del centro clínico, que son un poco más alargados que una terapia breve. Y bueno, en la primera sesión se hace una anamnesis, donde se busca recabar diferentes datos relevantes para el rellenado de la ficha y también para entender el problema, aunque la sesión número 2, una vez que ya tenemos una imagen completa de lo que el usuario determina como una necesidad, podemos describir el problema eh, junto a él. Y bueno, acá se empieza a presentar lo que se identifica como el problema central de forma, bueno, entendida por mutuo acuerdo, no es una imposición del terapeuta, sino que se identifica la ansiedad como un problema eh, por parte de él, aparece constantemente el relato y en el momento de ser identificada como un problema central es descrita como totalmente. Eh, bueno, una vez que delimitamos el problema, comenzamos a, eh, bueno, buscar situaciones de excepción cuando el problema no está presente. Aquellos momentos en los que con un estado emocional positivo, donde no se presenta el consumo de sopiclonas, como los fines de semana, por ejemplo. El consumo constante cuando estaban 7 o 5 pastillas podía aumentar, por ejemplo, ante una pelea, pero cuando tenía la posibilidad de juntarse con su hijo, el fin de semana, los días libres, sábado y domingo, el consumo se reducía a cero. Entonces, cuando tenía cierto tiempo para él, por ejemplo, para jugar un partido, tomaba la determinación de ahora esto no lo necesito. Entonces, aquellos momentos de éxito que podemos describir son, bueno, cuando tiene momentos de emociones que podrían ser gratas, descritas como gratas, y también cuando el anciano está presente, cuando tiene la posibilidad, por ejemplo, de dormir bien y por eso no consume pastillas antes de dormir, que es cuando se siente pleno o cuando siente que está haciendo las cosas bien o no hay problemáticas relacionadas con la vida familiar. En base a esta identificación del problema, como la ansiedad, y la identificación de aquellos momentos de éxito, lo que se buscaría es, bueno, expandirlos, y para expandirlos necesitamos que el usuario identifique metas a futuro y aquellas cosas que le generan cierta tranquilidad frente a la incertidumbre que le produciría ansiedad, y acá se busca la construcción de, bueno, en base a una pregunta milagro, la construcción de situaciones hipotéticas que logren proyectar a la persona a futuro. Y bueno, aquí se lograron identificar diferentes metas, como lo puede ser estudiar en un futuro, cambiarse de trabajo, terminar el cuarto medio, sacar la licencia de forma, bueno, ahora ya es como un poco más lejano, pero en ese momento estaba como la intención de sacar la licencia para poder seguir manejando, aunque con el tema de la condena, bueno, es un poco más problemático. Pero se identificaron diferentes objetivos tanto a corto como mediano y largo plazo. Y bueno, una vez establecido un poco lo que queríamos trabajar, bueno, no solamente en base a eso, sino que a medida que se ha ido avanzando en el proceso, se puede ir viendo que hay una reducción constante del consumo de sopiclonas y se busca sostenerlo igual en base a las metas. Entonces, se hace, digamos, un trabajo en los objetivos que están autopropuestos y qué tan concordante es este objetivo o esta meta que se tiene en el futuro con lo que se está haciendo en la actualidad. Y bueno, de cierta forma se encuentra una discordancia entre lo que se busca trabajar y lo que se busca lograr y lo que se está haciendo en la actualidad que logra, de cierta forma, que se vaya complementando la visión que quiere entregar con la que tiene de sí mismo y de cierta forma empezar a trabajar sobre el cómo podemos abordar el problema. Y bueno, luego se desarrollan las sesiones, comenzamos con una revisión a forma de... el concepto no está bien utilizado, pero sería como andamiaje, ir revisando poco a poco los progresos que se han ido dando en base a los objetivos y de cierta forma ir retroalimentando el proceso. Y también se da esta lógica de, bueno, en la sesión número 7 ocurre que llega con su pareja y de cierta forma la sesión se interrumpe un poco, el cómo se está llevando el proceso, ya que, bueno, surge algo nuevo y se inicia como una temática más en abordar aquello que tiene que ver con la pareja y los problemas de ansiedad que esto provoca, que, bueno, he abordado eh, eh, a mi forma de ver y por cómo lo he podido conversar acá en el centro y también con el profesor Miguel, es que, bueno, se busca que
se comparta la visión del usuario con su pareja y que esto también sea una forma de que tenga la oportunidad de comunicarse un poco mejor, que fue la intención que tuve en el momento, pero sí lleva un poco a las sesiones posteriores a abordar un poco más esta problemática, porque posteriormente hay ciertas complicaciones que llevan al término de la relación y está directamente relacionado con la vez que vino acá y tomó una actitud acusatoria de lo que estaba haciendo Víctor y qué no estaba haciendo. ¿Ok? Por lo que de cierta forma, bueno, el proceso ha seguido en básicamente mantener el seguir viendo el proceso y complementarlo para que se pueda seguir eh, dando este seguimiento de los objetivos marcados, pero también entendiendo que el contexto se ha vuelto más complejo y se han presentado ciertas situaciones que, propios del tiempo que tenemos dentro de la sesión, ha permitido el abordaje de diferentes situaciones y emociones. Lo que se ha dado desde que terminó con su pareja es que, bueno, eh, el consumo aumentó en estos momentos de incertidumbre y ansiedad, porque pensaban que iba a tener que irse a vivir a otro lado, empezar a arrendar, y se disparó un poco el consumo de las 4 o 2 que estaba consumiendo a 7, 15. Y aquí se presenta un poco esta idea de que está funcionando con la lógica de un botón. Me siento mal, comienzo a consumir y se busca trabajar sobre eso. Bueno, se da la posibilidad de explorar estas ideas de el consumo residual y cómo de cierta forma está intentando adaptar el consumo en base a las necesidades emocionales que tiene. Y bueno, trabajando nuevamente con la adaptación un poco del objetivo en base a que no sea inalcanzable, pensando en que el mismo Víctor se puso una meta que tenía que ver con dejar de consumir para septiembre y claramente en base a las cosas que fueron ocurriendo se volvía más complejo, por lo que se fue adaptando y no tomándolo como eh, digamos, no como una confrontación como puede ser en otro enfoque terapéutico, sino como entender que tiene que ir en base a su propio ritmo y no el que le imponga el centro, que no lo haríamos, o el que le ponga a su pareja, que también es algo que ocurrió durante la sesión donde ella ingresó. Y eso sería como la sesión hasta la actualidad. Ahora lo que se esperaría sería una sesión de hoy para, bueno, marcar lo último que se esperaría como continuación del proceso y posteriormente el cierre, que sería la última sesión. Y bueno, los fundamentos teóricos que he ido intentando desarrollar un poco mientras iba desarrollando la presentación tienen que ver con, bueno, la terapia centrada en soluciones y la terapia breve centrada en soluciones, que tienen un marco y un enfoque que, bueno, describo posteriormente, que, bueno, básicamente se engloba en lo que vendría siendo la exploración del problema, la delimitación de este, la identificación de las excepciones o momentos de éxito, la construcción y la co-construcción de momentos y escenarios hipotéticos alternativos que permitan la ideación de metas, también la identificación de herramientas y la definición de objetivos. Y bueno, lo que se va dando, que la palabra que no se me venía era la retroalimentación del proceso a medida que se va avanzando en el avance de objetivos. Y bueno, dentro de los hitos y núcleos del proceso o futuras líneas de trabajo, se podría hablar de que, bueno, como un hito se ha reducido significativamente el consumo diario. Si antes despertaba y necesitaba consumir 20 pastillas, al día de hoy está llegando a 2 o incluso a 0 los fines de semana, mostrando un avance que ha sido relevante para el control de su consumo y que ha impactado directamente al efecto que le hace el medicamento, generando una suerte de rechazo al consumo de altas dosis si no es por una necesidad emocional. ¿Ya? Y bueno, también se dio que, de cierta forma, si en un inicio pudiera parecer que el consumo estaba sostenido sobre ciertos traumas pasados o emociones o situaciones anteriores, en el desarrollo de las sesiones se pudo identificar que en realidad el mantenimiento del consumo no tenía que ver con un duelo que no hubiera sido bien procesado o que tuviera que ver con algo que estaba arraigado en el pasado, como pudo ser una suerte de abuso o la violencia, sino que se mantenía actualmente en lo que vendría siendo la ansiedad y el estrés de la vida diaria. Y bueno, en cuanto a lo que se esperaría en línea para el futuro, es que se buscaría alcanzar la abstinencia total para el progreso y alcanzar el objetivo propuesto por el mismo usuario, que es llegar a consumo cero, que se esperaría que sea a fin de año. Y bueno, en cuanto a sugerencias, lo ideal sería que continúe en el centro clínico
que sea atendido por otra, bueno, trabajadora social, no sé si es que volverá a ver, y también otro psicólogo para que pueda alcanzar la abstinencia y seguir con los objetivos propuestos y que pueda mantener la abstinencia y que de cierta forma tenga un andamiaje ahí que lo esté acompañando en el proceso. Eso del caso clínico, pero en cuanto a, bueno, un poco más expandiendo lo que vendría siendo las solicitudes de la pauta del centro, tenemos que, bueno, tengo una explicación acá de la terapia breve centrada en soluciones para, de cierta forma, explorar mi enfoque y defender mi punto, y también lo que se solicita de la deficiencia y potencialidades. Lo ordené de esta forma porque considero que permite un poco hacer el corte entre lo que es más teórico de lo que vendría siendo mi experiencia en el centro. En este caso, como potencialidad o algo que me gustaría identificar como positivo dentro del centro clínico es que tiene un excelente equipo de trabajo, que son muy abiertos y muy comunitarios, que me resulta curioso porque la verdad es que esperaría que fuera un poco lo contrario, pensando en cómo se suelen desarrollar estos entornos de, por ejemplo, CEFAM, hospital, donde pareciera que no son equipos. Y bueno, en este caso no fue así. Se me han abierto muchas puertas, han sido muy abiertos al recibimiento de practicantes y me ha servido mucho para aprender. Y es por eso también que creo que hay unas amplias posibilidades de aprendizaje, eh, ya que se dan espacios donde te permiten hacer actividades que son más allá del ejercicio netamente de la sesión, como lo pueden ser los talleres o aquellas actividades como el trekking, que son, digamos, extra, además de lo que vendría siendo el ejercicio puramente clínico. También las instalaciones son muy positivas, muy buenas, que los practicantes tengan un espacio para trabajar y que no tengan que estar, digamos, encerrados en el mismo box con el paciente, perdón, con su profesor guía, o que tengan que estar poco menos que peleando por un espacio para hacer su sesión. También habla de no solo buenas instalaciones, sino también una buena organización de los espacios y digamos, permite también que sea más respetuoso el trato de los pacientes que son atendidos dentro de las instalaciones por practicantes, que también he visto algo bastante prominente dentro de otras prácticas, como que, por ejemplo, en el Cefam ha pasado que tienen un paciente y como los profesionales son prioridad, se quedan sin lugar para atención, para atender a la persona, por ejemplo, que es una falta de respeto bastante grande para el practicante y para la persona que acude. Y bueno, va en la misma línea un poco con lo que menciono de la distancia con el trabajo en otros dispositivos. Acá por lo menos sí se respeta mucho más al usuario por lo que he logrado ver y también a los practicantes. Y en cuanto a deficiencias, bueno, el semestre fue un poco atropellado, entendiendo esto como las instancias que se presentaron, como mi viaje, que es algo netamente relacionado con que inicié tarde, por lo que tuve que recuperar horas, posteriormente tuve un viaje a otro país, y bueno, en cierta forma también hubo el tema de la licencia, que igual hizo que, de usted, profesor, que hizo que el semestre como que de cierta forma tuviera ciertos cortes que fueron notorios y de cierta forma igual, en el caso de los viajes, por ejemplo, puede ser que hayan impactado el ejercicio de la clínica que tiene que ver un poco con, en realidad, los tiempos relacionados conmigo. Y lo otro sería, bueno, el tema de que yo creo que el centro no tiene mucho que hacer en esto, pero me hubiera encantado continuar hasta terminar con don Víctor, por ejemplo, que seguiría y bueno, y el tiempo que continúen los demás usuarios que tengan, que, bueno, mi práctica termina acá y no puedo terminar el proceso, que sería como lo ideal. Pero bueno, eso tiene que ver netamente con los tiempos propios de la universidad y del centro en los que tenemos que cumplir. Y bueno, esto también ocurrió en un inicio, ahora quizás puede que vuelva a ocurrir, que hay una limitación respecto a la cantidad de profesionales disponibles. Iniciamos con una cantidad limitada de profesionales y bueno, ahora que no está Marcela y que bueno, se esperan que hayan como diferentes procesos de cambio, que no está, por ejemplo, presente el psicólogo, usted, Pablo Carrillo, entre otros profesionales, como que de cierta forma
hay una limitación en cuanto al funcionamiento del centro respecto a ciertas cosas como la supervisión que, bueno, Marcela me estaba supervisando, digamos, como un poco en la práctica en el último tiempo y ahora ya no está y ha sido como muy fortuito, de cierta forma, la forma en la que el centro a veces se gestiona con los recursos de profesionales porque entiendo que son limitados por temas económicos de la universidad. Y bueno, ya como un poco para cerrar, para expandir un poco más el tema de cómo trabajo yo el tema de la adicción, mi entendimiento que tengo sobre él, que es una parte de la pauta, y el cómo, digamos, lo diferencio, es que, bueno, esto está basado principalmente en 3 libros, pero el más importante es el trabajo, es de Inso Kimberg y Scott D. Miller, que se llama Trabajando el problema del alcohol. Y bueno, habla un poco de cómo la terapia centrada en soluciones se distancia de lo que vendrían siendo otros modelos de intervención o enfoque, como lo podrían ser el grupo alcohólico anónimo, donde hay 12 pasos que de cierta forma son recorridos todos por independiente del tipo de persona que sea atendida, que no responde de cierta forma a las particularidades de cada uno. Y la terapia breve centrada en las soluciones lo que busca es ser eficiente y práctica. Práctica porque es centrada en la persona y se adapta a ella en base a las potencialidades, herramientas y recursos que posee, y eficiente en el sentido de que se esperaría que fuera corto. En este caso, por las limitaciones de los que se esperaría en el tiempo estipulados, es más complejo presentarlo de esta forma, pero es adaptable para que el proceso sea más corto y tenga mayores resultados en el menor tiempo posible. Y bueno, bajo esta misma mirada también entendemos que es un enfoque más ateórico. No se espera que el terapeuta necesariamente tenga un enfoque rígido de cómo entender la enfermedad. Entendiendo esto que dentro del libro se describe que existen tantos tipos de alcohólicos como, perdón, tantos tipos de alcoholismo como alcohólicos en el mundo, porque no se espera tener una visión universal de que es un trastorno que se presenta y que es degenerativo y que se mantiene en el tiempo, sino que puedes tener tu propia percepción de cómo tratarlo, pero se esperaría que sigas la línea de el método que se ha desarrollado dentro de la terapia breve. Y flexible en el sentido de que, bueno, el ejemplo principal que yo puedo dar en base a mi experiencia dentro del centro clínico es que una persona como uno de los usuarios que tuve en atención es una persona muy religiosa y un tema central de su vida sería ese y basa su actuar y su forma de ver el mundo en eso, por lo que se puede utilizar eso y explotarlo como una herramienta para que ayude a el entendimiento que se tiene de su propia de su propio, de su propio alcoholismo o digamos, intentando como ocultar un poco la identidad de su propia problemática que él identifica, podemos tomar aquello que es relevante para él, como lo es la religión, y expandirlo y que prevenga de cierta forma el consumo y también explotarlo para que se vuelva de cierta forma en una potencialidad que le permita alejarse del consumo entendiendo esto como una forma de distender y que de cierta forma es diferenciado de lo que vendría siendo el consumo. Y también entendiendo que el cambio es inevitable. Esto es una perspectiva que, bueno, he tenido la oportunidad de ver harto dentro del ejercicio de acá del centro, de que el entendimiento que se tiene un poco la, de la adicción es que es muy problemático, muy frustrante. En muchos casos pareciera como que incluso un poco pesimista respecto a cómo se trabaja. Digamos, es algo que es más no basado digamos, teoría o algo así, sino como la percepción que se tiene de que existe la recaída y es muy propensa dentro de los usuarios. Y lo que se esperaría dentro del trabajo, entendiendo el enfoque de la terapia breve, es que entendamos que la excepción es clave y que la recuperación es tan posible como el deterioro, por lo que no se espera que se tenga una visión, y es una visión que me gustaría como impregnármela, porque sé que es complejo y como que no es tan común dentro del ejercicio de esta área, es que se esperaría que tengamos una visión más... como lo mencioné anteriormente, hay tantos tipos de alcoholismos como alcohólicos en el mundo y que no es una enfermedad igual para todos, que tendría como progresiva y degenerativa.
Y en cuanto también al entendimiento que tengo de cómo debe ser desarrollada una terapia, que puede ser que contraste harto con la forma en la que se trabaja en otras, es que no se esperaría que haya una confrontación o una suerte de, eh, digamos, una interpretación más allá de la problemática, digamos, basada en cierto sustento teórico de lo que le ocurre al paciente, sino que se entienda como una cooperación y que el terapeuta es un facilitador de, bueno, el reconocimiento de patrones, como lo puede ser cuándo está el problema, cuándo no está, y cómo podemos reconocer aquellos momentos de éxito en los que podemos explotar la herramienta y recursos de la persona y dejar de lado la confrontación que puede llegar a, bueno, mal llevado, provocar el quiebre del vínculo terapéutico, por ejemplo. Por lo que se esperaría que en este tipo de enfoque no se dé esta suerte de, ¿cómo describirlo? Se busca más reconocer a la persona y que se reconozca a sí misma en lugar de que se busquen estos pequeños detalles que parecían dar como una visión y un entramado más complejo que la persona quizás no está viendo y que puede resultar hasta problemático para esa persona. Y bueno, así como para resumir un poco, la filosofía central sería que si no está roto, no lo repares, que si algo funciona, haz más de lo mismo y si algo no funciona, haz algo diferente. Por lo que el pilar central y las dos, mejor dicho, los dos pilares centrales serían que lo más importante es que sea simple y eficiente. Y bueno, ya como para cerrar un poco el posicionamiento frente al consumo de las sustancias, es que, lo mencioné anteriormente, el terapeuta es un facilitador del cambio. Eh, puede ser, perdón, es entendido como un comportamiento que puede ser modificado a través del fortalecimiento de ciertas conductas, recursos propios del individuo que deben ser reconocidos y que nosotros asumimos que la persona es la profesional y la profesional de su propia vida y que puede tener la capacidad de generar cambios significativos y que logre identificar estos momentos en los que está ausente y no tenemos la, la forma de entender esto como algo deficitario o patológico, sino que es una persona que puede tener ciertos problemas y también tiene la misma forma, perdón, tiene la misma fortaleza y capacidad de superarlos y nosotros nos encargamos de explotar esos recursos que poseen para afrontar el problema de mejor manera. Así que esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención y ese fue mi caso clínico. Ya, Vicente, tenemos tiempo para preguntas. Ok. Eh, para eso me gustaría pedirte, Vicente, a ver si puedes volver al Ujú. principio de tu presentación para Ya. que me muestres la siguiente, el cuadrito. A ver, este, sí, sí, continúa. Continúa. Hay una parte donde me llamó algo la atención. Sí. Eh, mm, 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 mm. A ver, continúa. Hay una cosa que había leído, a ver si continúas en el cuadro, a ver, en la primera parte del cuadro quizás. Eso. Ya, bueno, bueno, al principio haces algunas aseveraciones, obviamente, de las que te tienes que hacer cargo, ¿no? Por ejemplo, Ujú. eh, hay que tener ojo cuando dices, por ejemplo, de que hay una adicción agravada por eventos traumáticos. Ah, ya. Eh, uno, porque también ahí hay hay un detalle en la cronología que presentas, Ujú. donde pese a que hay un consumo, un inicio temprano,
se entiende como que hay eventos traumáticos previos. Eh, Claro. Incluso por retórica uno podría ahí pensar de que hay algo raro, ¿no? Como de que, bueno, hay eventos traumáticos posterior al inicio del consumo. Eh, y por otra parte, lo más complicado de eso es que en el fondo igual estás diciendo algo que difícilmente vas a poder comprobar o demostrar, a no ser que tengas el relato explícito de la persona en un proceso donde está asociando vivencias que puedan tener una connotación traumática con la conducta del consumo. Ujú. Eh, Puede facilitar decirlo, eh, pero puede también enredarlo, ¿no? Puede malinterpretarse eso. Claro. Eh, eh, Sí, eh, de hecho, cuando estaba elaborando el PPT, tuve una problemática y es que este recuadro como que lo elaboré hace tiempo y bueno, quise cambiarlo, pero es imagen, o sea, como que ya se perdió lo hiciste en Canva. como Sí, y ya no es modificable. Yo quería poner eventos problemáticos o eventos complejos, pero traumáticos sí se me parece que se me escapa un poco de la retórica en realidad. Sí lo había pensado, pero no, no me dejaba editar el recuadro. Pero sí entiendo a lo que va. De hecho, es algo que es una palabra y un tipo de lenguaje que evité como en la presentación, por ejemplo, de la universidad. Ya, entonces, en términos generales, a ver, ¿cómo podrías explicar tú que Ujú, en este proceso de trabajo, por lo que se expone, hay un tiempo importante que se dedica a finalmente delimitar los objetivos? Es decir, en otras, quizás en otras predisposiciones metodológicas, los objetivos a lo mejor se advierten un poquito más previamente, ¿no? Eh, Como si fuera más acotado, por ejemplo, el acto diagnóstico, el levantamiento de información. Aquí aparentemente, porque hablas, por ejemplo, de construcción de objetivos como en la sesión 5, claro, ahí, establecer ujú, objetivos a trabajar. ujú. Eh, y tienes un total de 8 sesiones, ¿no? No, 10. 10. Ujú, Entonces, claro, la mitad de las sesiones que dedicaste a este paciente fueron como para poder ir aclarando más o menos el problema y finalmente determinar los objetivos. La otra mitad es donde ya estás comenzando a trabajar los objetivos. claro. Eh, Eh, Eso, ¿cómo explicas esa distribución de tiempo estratégicamente? O sea, en realidad, bueno, lo que se esperaría que se le dedique más tiempo sería, bueno, yo creo que la primera sesión estaba como un poco pudo haber sido mezclada con la primera y la segunda, que fue algo que hice posteriormente, y centrarme principalmente en la descripción del problema más allá de la obtención quizás de enfermedad que ya estaba previamente. Eh, y bueno, yo creo que sí, el establecimiento de objetivos tuvo que haber sido en la sesión 4, pero sí o sí, dentro de cómo he entendido la aplicación de este enfoque, es que, bueno, el mínimo son 6 sesiones y en la sesión número 4 sería un poco el establecimiento de objetivos, posteriormente la descripción del problema, la identificación de la excepción, posteriormente la construcción de situaciones hipotéticas y luego la cuarta, el establecer objetivos y luego las otras sesiones se esperaría que sean cada 15 días o quizá un poco más de tiempo y viendo cómo se va progresando. Eh, por lo que entiendo digamos, el cuestionamiento respecto a los tiempos, pero la forma en la que justifiqué, digamos, que no sea tan acotado era que si bien pareciera que son indistintos, existe la separación entre terapia centrada en la solución y terapia breve centrada en la solución, y la única diferencia más notable es que se está más holgado de tiempo cuando quitas el breve. Eso sería como la justificación un poco de por qué pareciera que como que se retrasa un poco el establecimiento de objetivos. Ahora,
cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Te lo pregunto porque hablas de la ansiedad, pero también Ujú. hablas de el uso de las sustancias como una estrategia de autorregulación. Claro, ¿Cuál es el problema? ¿El problema es que use las sustancias o el problema es la ansiedad? el problema, o sea, entendiendo el problema como el consumo de sustancias, eh, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? La ansiedad está presente dentro de él y el consumo de la sustancia es mantenido en base a esta ansiedad. De cierta forma, la eliminación del problema sería la regulación de la ansiedad. Si no hay ansiedad, se esperaría que la sustancia vaya desapareciendo. Entonces, el problema sería la ansiedad. Ahora, voy también ahí a apelar, ¿cierto?, a esto de lo conciso, de lo concreto. Ujú, Eh, si pensamos en la ansiedad, también estamos, obviamente hay, bueno, hay estrategias que están, que tienen como una especie de acercamiento a poder trabajar la ansiedad en términos incluso como formativos, qué sé yo, potenciamiento de recursos, pero también hay harta relatividad en eso. Podríamos ujú, pensar también de que la ansiedad se podría, se podría presentar, o al menos se podría como leer, podríamos decirlo desde una lógica estructural también, ¿no? Como una particularidad del funcionamiento, ujú, en este caso de la persona. Entonces, hay una diferencia también que puede ser metodológicamente hablando, si asumimos una perspectiva en la que el problema es la ansiedad versus una perspectiva en donde el problema no es la ansiedad, sino la falta de recursos. ¿Me explico? claro. Es decir, que el hecho de que la persona utilice la sustancia porque no tiene más recursos y aparece como un recurso de afrontamiento, qué sé yo, adaptativo, el consumo de sustancia. Ujú, Eh, entonces, insisto ahí en el versus como problema, porque, claro, a lo mejor consume porque está muy propenso, ¿no?, a las consecuencias de la ansiedad. ujú, Podríamos ver que a lo mejor esa propensión a la ansiedad es histórica, desde muy temprano, de muy temprana edad. Eh, entonces, el versus es la ansiedad como problema o la, el pobre repertorio de herramientas para enfrentarse a las consecuencias de la ansiedad. ujú, Si hacemos, si sopesamos esa balanza, una podría ser más concreta que la otra. Probablemente encontrar una mayor cantidad de alternativas como recursos eh, terminaría siendo más concreto, quizás también a más corto plazo, que apelar a trabajar la ansiedad desde una lógica como de extirparla o de acabarla o de disolverla, qué sé yo. ujú. Lo dejo como reflexión también, porque cuando decimos que estamos trabajando desde una óptica que apunta justamente como a lo... ¿Cómo es la triada que me dices tú? Como la triada. La triada de O la sea, terapia breve. como identificación del problema. ¿A eso te refieres? Identificación del problema, búsqueda de excepciones y, bueno, establecimiento de objetivos. ¿Como eso o no? ¿O se refiere a esto?
de si no está roto no lo repares, si algo funciona más de lo mismo, si algo no funciona algo diferente. Me pareció que era triada, ¿no? Pero es una diada, simplicidad y eficiencia. Claro, Ah, simplicidad y eficiencia. sí. Em, Digo yo, ¿no? Como que trabajar la ansiedad no necesariamente es algo simple, Ah, ya, claro, claro. no necesariamente es algo eficiente. Es difícil, por ejemplo, garantizar en una determinada cantidad de sesiones que vamos a tener resultados con respecto a la ansiedad. Quizás es más realista hablar de ampliar en determinada cantidad de sesiones un repertorio de herramientas para afrontar la ansiedad. Claro. Em, entonces, siguiendo con eso de como desde una lógica más concreta, tú, por ejemplo, dijiste en la parte de los resultados, también en el cuadro creo que fue, Mm, sí, en la última parte del cuadro, ah, eso. mm, 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 no, y en la anterior, claro, identificó factores de estrés e identificó herramientas para manejarlos sin recurrir a sustancias. Cuando, cuando vamos con los estandartes de la simplicidad y la eficiencia, y también uno entra a suponer concreto, ¿no? Ujú, Es bueno también ahí ser explícito. Explícito en el sentido de que tú eres el único como testigo ahí de saber cuáles fueron esas herramientas. Entonces, una pregunta válida que te pueden hacer cuando tú presentas es preguntarte, bueno, ¿cuáles son las herramientas que identifico para manejar los factores de estrés sin recurrir a la sustancia? claro. En ese caso, bueno, lo que se pudo hablar con Víctor es que aquellos momentos de éxito en los que no presentaba el consumo era aquello donde tenía tiempo para sí mismo y se permitía, digamos, ser un poco fuera de su relación. En ese caso, hablaba de varias circunstancias en las que no necesitaba recurrir al consumo, como lo podía hacer salir solo con su hijo un rato, donde podía como despejarse, o cuando, por ejemplo, podía estar con amigos jugando al fútbol, o en el fondo aquellos momentos en los que se sentía independiente. Entonces, los recursos que se identificaron, digamos, principalmente fueron aquellos que tienen que ver con el darse tiempo a sí mismo, que eh, tienen que ver, no sé cómo describirlo muy bien, no lo tengo tan fresco, pero tienen que ver con el uso del tiempo principalmente. La ansiedad se presenta cuando está teniendo complicaciones o cuando no está haciendo nada, y cuando no está haciendo nada empieza esta ansiedad flotante, necesita prender la tele, tener un poco de ruido e intentar apagar un poco los pensamientos. Cuando se hace el uso del tiempo en base a actividades que él describe como placenteras o que le son útiles, se espera que la ansiedad vaya disminuyendo. Ujú, Ok. Bueno, a propósito de en dónde está enfocado el problema, ujú, para, para que notes la importancia que puede tener eso, dependiendo en dónde está enfocado el problema, eso puede tener repercusiones también en cómo lees los sucesos del proceso. Por ejemplo, la ruptura claro, de pareja eh, podría tener dos lecturas. Una es que puede ser un suceso vivenciado como una crisis, y ujú, por otra parte, desde cierta perspectiva, también podría leerse como un suceso que vendría a despejar también una parte del problema. sí. Sí, de hecho, en el momento que sucedió la ruptura, primeramente inició como crisis, harta ansiedad e incertidumbre, pero cuando tuvo la oportunidad, que no fue en sesión conmigo, fue algo que tuve la oportunidad de hablar con Karina, es que cuando terminó y estuvo 2 semanas viviendo con amigos, que se fue del hogar un tiempo,
ya volvió, sí, aunque siguen separados, lo vio como una oportunidad de darse tiempo para sí mismo y de hecho describía un poco un sentimiento de culpa porque se sentía mejor estando solo que estando con su pareja. Entonces, claro, sí se vio como algo, eh, digamos, parte del problema. Ok. Por último, Vicente, a ver si nos vamos a tus reflexiones. Como a esto. Ya, a ver. Ya. Por ejemplo, como dices que se asume que la persona tiene la capacidad para generar cambios significativos en su vida, Ujú. eh, ¿cuál es el rol del terapeuta? El rol del terapeuta, bueno, dentro de este marco y este enfoque, lo que se esperaría es que, eh, digamos, en base a la delimitación del problema, que tiene que ser en conjunto, de qué identificamos con la persona que puede ser la problemática, que en este caso, más que por mi parte, fue como parte de Víctor, digamos, un poco haciendo esa idea de qué pareciera estar siempre presente, se identifica la ansiedad, ¿verdad? Pero lo que se vendría haciendo es como que la persona tenga la oportunidad de describir su problema y nosotros funcionamos como una suerte de facilitadores que es como ya, pareciera que aquí hay algo que está presente siempre. Es una forma de, eh, ¿cómo decirlo? Em, una forma de reconocimiento que permite en primera instancia que la persona pueda reconocer de mejor forma su problema y que en segunda instancia, una vez tenemos delimitado el problema, nos demos la facilidad de que la persona pueda imaginarse el cómo abordarlo. Esto por medio de, bueno, en el libro que mencioné anteriormente, que es como un poco en el que me quise basar principalmente para el desarrollo de esto, es eh, que creo que no puse la diapositiva porque la había hecho, pero la saqué, que hablaba un poco de la pregunta milagro que habla acerca de la posibilidad de la persona de imaginar un futuro donde está la ausencia del problema que fue identificado anteriormente, que fue co-identificado, por decirlo de alguna forma, y el cómo podemos trabajar para alcanzar ese objetivo. De cierta forma, somos facilitadores porque lo que nosotros entendemos es que la persona es la única profesional de su vida y no tenemos que dar como interpretaciones de lo que ellos, de cierta forma, nos están entregando. Ellos, de cierta forma se busca que identifiquen un problema y en base a eso podamos identificar el cuándo el problema no está presente y en base a eso trabajar en objetivos a futuro. Quizá, Y en esa lógica, entonces, encontrar la solución es ujú, producto, es producto exclusivamente del conocimiento de la persona. no necesariamente. Puede ser que hayan cosas que no estén presentes, como por ejemplo, algo que le recomendé a Víctor, la organización de los tiempos, que no tiene que ver con algo que él haya hecho, por ejemplo, en el pasado, pero la utilización, por ejemplo, de una libreta donde pueda ir calculando, por ejemplo, los tiempos que le quedan respecto a seguir trabajando, cuándo comienza, por ejemplo, un ciclo escolar para que se pueda inscribir, cuánto tiene que ahorrar para estudiar, que ciertas cosas son ciertas, digamos, circunstancias o cosas que él no ha tomado o no ha hecho en el pasado, pero que le pueden resultar útiles como formas de aliviar la incertidumbre y bajar la ansiedad. No son recursos estrictamente necesarios que sean, digamos, previos en él, pero pueden ser cosas que el terapeuta puede establecer como una herramienta útil para el manejo del problema. Ok, ok, mira, como comentario, eh, Ujú. hay autores que hablan de la intersubjetividad ¿Ya? y hay autores que le hacen un poco el quite a la intersubjetividad por lo inter ¿Ya? y se le da prioridad más bien a algo que es construcción, construido.
esa idea de construcción es algo que ocurre en ese espacio entre, es decir, en esa conversación donde se está poniendo en juego, podríamos decir, la subjetividad, hay una construcción de subjetividad, que es lo que hablábamos la vez anterior. Sí, sí, Y eso se da en el espacio entre. No es ni tuyo ni de él, es algo que se da ahí. claro. Eh, eso le atribuye una complejidad que pareciera que explica en mejor medida algo que pudiese ser como eh, reduccionista en cierto sentido. Por eso es que te preguntaba si esta solución aparece solamente del conocimiento de la persona o es Ah, algo que comprendo. ocurre en ese trabajo que están haciendo, ¿no? Como en el intercambio. Claro, Ujú, porque tampoco se trata de que tú le des la solución, eso lo sabemos. ujú, claro, Pero también es válido cuestionar si es algo que sale de él. ¿Te fijas? Como que, porque también ahí es súper válido también entonces preguntarse, bueno, entonces, ¿cuál es el valor que tenemos? claro. Eh, bueno, ahí uno puede hacer juego con con estos otros términos, como dijiste tú, la pregunta a milagro, ¿no? Algo así. Sí, la pregunta milagro. Ujú. Me va a rezar el nombre. Sí, sí, sí. Sí, pregunta milagro. Siempre es descrita como, ¿qué pasaría si mientras usted duerme el problema desapareciera? ¿Qué cree usted que cambiaría? Mm, Eh, Abre la posibilidad de imaginarse, digamos, o sea, en algunos libros se habla un poco de la ausencia del problema en un tema como un sistema familiar y es como si el papá dejara de ser agresivo, cómo cambiarían las cosas. Y en este caso es como, ¿qué pasa en la ausencia del consumo, por ejemplo? O la claro. ausencia de ansiedad. Y claro, en base a eso es como, oh, sí, podría, por ejemplo, ¿no? Podría estudiar o podría sacar mi licencia, podría hacer esto, esto, esto. ¿Y cómo reaccionaría su familia? Ah, familia reaccionaría así. ¿Y ahí cómo podemos lograr eso? Y ahí como que se va un poco trabajando en base a las cosas que logra identificar la persona como deseables. Puedes escribirlo de alguna forma. Ya, perfecto. Bueno, apegándote al formato, ¿cierto? Eh, porque en esta idea de la construcción, Ujú. lo que pasa, al menos lo que me pasa, es que ahí hay una posibilidad de poder armonizar un poco estas diferencias en donde puede aparecer la interpretación también dentro de, de lo que hace el terapeuta. Claro, es que Eh, aquí pasa, claro, en el enfoque, digamos, que he estado estudiando, pasa que no hay mucho de eso de interpretación. Creo que mm, eso es algo que se nota como en el propio trabajo que hago, que pareciera, por ejemplo, decir, eh, pareciera un poco más simple y de hecho el entendimiento que se le da como en los libros que he estado consultando últimamente es que no es tan complejo. ujú, Como que dice así como, no es tan complejo, no es tan difícil, tomémoslo como algo que se puede, digamos, no lo veamos como de esta forma, como si fuera una enfermedad o un trastorno, independiente de las percepciones que uno tenga de cómo se desarrolla usualmente una adicción, que pareciera que siempre es como una debacle y siempre está la posibilidad espera la recaída, por decirlo de alguna forma, y aquí es como, no, la recaída es tan posible como explorar y explotar estas potencialidades y que la persona se recupere. Y claro, en eso como que pareciera que quizá en una crisis existencial pareciera hacer mucho sentido, pero quizá en el trabajo en adicciones parece mucho más complejo, ¿cierto? Como que hay mucho más que ver ahí. claro, y bueno, lo de la interpretación no te lo digo por la predilección por el psicoanálisis, sino porque hay una posibilidad, al menos yo la veo desde esta idea de la construcción. De hecho, a propósito del construccionismo social, hay Ujú. mucha más cercanía con la terapia sistémica. De hecho, muchos sistémicos están, digamos, hacen lecturas del construccionismo social. Eso me llamó la atención cuando lo advertí. Mm. Sí, Pero,
he tenido como la posibilidad, es que lo que pasa es que, bueno, me gusta este enfoque porque lo considero, o sea, yo creo que es algo que igual he explorado dentro de la universidad, como que lo he mencionado un poco dentro de la supervisión y los espacios, de que considero que ha sido súper útil como en el trabajo con los usuarios que he tenido. Considero que ha funcionado bien dentro de sesión. Y he explicado un poco los procesos porque me van supervisando como semana a semana, presentando casos y cosas así. Y digamos, de cierta forma es como un área rara, por decirlo de alguna forma, porque no es la más común. Lo más común es como el clínico dentro de un CEFAM, dentro de un hospital, o el organizacional, ¿cierto? Como que el trabajo clínico en adicciones es como poco común. Y el aplicar una terapia que es, eh, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Quizá un poco funcionalista, a veces un poco simple, ha sido como recibido bien dentro de todo, dentro de la universidad. A mí me gusta personalmente porque lo considero útil y como que he tenido la oportunidad acá de verlo y lo considero que ha funcionado bien, que bueno, es algo que igual me hubiera gustado seguir viéndolo. Pero también dentro, por ejemplo, esto le va a resultar chistoso, pero la última vez cuando presenté un caso, el profesor Campillay, a pesar de todas las peleas y todo, me ofreció como hacer dentro de la universidad una parte de un ramo que tenga que ver con la terapia breve centrada en soluciones. Y claro, pues me decía que, claro, tú lo relatas que tengo como un PPT donde explico como todo en base a como a 4 libros. Y dice, claro, tú lo explicas y es como que pareciera que el trabajo en adicciones es lo contrario de lo que se dice, que es complejo, espera la recaída, que como que es la más frustrante, la más poco común y como que la gente se aburre. Y tú lo haces como ver que en realidad no es tan así, pues. Es como que algo que en realidad se puede trabajar eh, un poco más holgado, que igual es como una visión que se tenía dentro de la universidad como lo que pasó a comienzo de año, ¿no? Que tú como practicante no deberías estar ahí. Es muy complejo, es muy difícil, te va a frustrar, no tienes conocimiento suficiente, por ejemplo. Bien, Entonces, como que considero que el enfoque quizás sí, como que se pierde harto como de esta riqueza dentro de la interpretación, pero eh, dentro de mi funcionamiento cognitivo y mi forma como de entender la terapia, que es un poquito más cuadrada, que no digo que sea la verdad universal, pero es como un poquito más cuadrada, como que me hace mucho sentido. bien. Y lograste revertir también una situación ahí de validación, que me parece súper valioso y que espero que tú también lo veas como algo que puedas atesorar dentro de todo este recorrido que hiciste, no solamente en términos del conocimiento, de lo práctico, de, qué sé yo, las frustraciones que pasaste también, sino Ujú, en cómo terminaste resolviendo eso. Me parece que también es parte de tu práctica y de ese crecimiento que hiciste. ujú. Bien, pues Vicente, no sé si ya con eso tú tienes algún comentario, alguna consulta. ¿Cómo me fue? No, eh, no, que bueno, en realidad no supe muy bien qué caso presentar. Como que al final estuve hablando un poco, bueno, antes de que Marcelo se fuera, lo hablé, también pregunté un poco a Karina qué caso presentar y me dijeron que me vaya por lo más sencillo, pues el caso como de éxito más evidente que era Don José. Don José entró bien y iba a salir bien. Y claro, fue algo que igual como que planteé así como podría ser. Pero al final me decidí por este caso porque considero que es como el caso que yo pude haber trabajado mejor, que pude haber abordado de otra forma, eh, que me hubiera gustado que estuviera como Don Pablo Alemparte, Jairo, Don José, que son casos que Don Pablo y Don Jairo como que empezaron como casi cayéndose, como que cuestionándonos si en algún punto tendríamos que sacarlo del proceso por la inasistencia. Y bueno, lograron en un trabajo conjunto comenzar a acudir bien a sus sesiones. Y en este caso, por las particularidades del caso y el tiempo en adicción y la dependencia que se generó, creo que pude haber hecho más. Y no es un caso de éxito, no considero que sea un caso de fracaso, pero tampoco uno de éxito. Considero que se puede haber hecho algo más. Y quise exponerlo porque creo que es importante darle visibilidad de que es como el caso que me queda que necesito o que me gustaría que siga
dentro del centro, que es algo que he conversado con él, que obviamente lo otro es como si ya puede ser que me sienta preparado para el alta, pero en este caso es como que no, en realidad como que falta zapatita y seguir hasta la abstinencia y que es el objetivo que él quiere lograr, que de cierta forma, independiente si deja de consumir y llega hoy día a mí se llega a cero o la próxima semana llega a cero, en el fondo como que ya estoy casi fuera. Entonces, como que lo considero como un caso que va bien encaminado, pero que requiere atención y que debe continuar en un proceso, a diferencia de los otros casos que he tenido la posibilidad de conversar con Karina, bueno, cuando Marcela estaba también, de que están muy encaminados a un alta y que ellos también se sienten preparados. Y bueno, el caso de Alexi ya que es un caso ya mucho más complejo y que, bueno, eso, digamos, como que se escapa un poco al marco. Ujú. Pero por eso decidí presentar este caso porque considero que no es como hablar de éxito, no es hablar de que todo sale bien, sino que igual en algunas queda a medias, por decirlo de alguna forma. Claro. Así que es, Bien, Vicente, muchas gracias. Eh, bueno, yo primera vez que grabo acá, así que voy a ver cómo administro el archivo, si es que es ujú, necesario editarlo también. Y, y con respecto a la evaluación, eh, voy a tratar de tenerla hoy día, si no mañana. ok, perfecto. El tema es tu retroalimentación. ¿El miércoles podría ser? ¿En la El, mañana? el miércoles voy a estar viajando. Ah, el miércoles. ¿Y mañana en algún horario en la mañana? Bueno, tendré que ver si es que viene don Pablo en parte, pero ¿mañana tiene disponibilidad o va a estar ocupado igual? Mañana podría ser un espacio. Ya. Podríamos ver un espacio porque creo tengo que preguntarle a don Pablo si viene, porque el otro día me lo encontré en la calle y me avisó que quizás no iba a poder venir porque le agendaron un viaje a Osorno, por lo que podría ser bien temprano, o hablar con Jairo para consultarle que esta semana si es que va a trabajar o no. Así que ahí puedo hacer un espacio, porque si no tengo una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones. Mm, ya. Así que le voy a escribir, voy a preguntar. Y me avisas. Sí, sí, yo le aviso. Ya. Sí, Ya pues, Vicente, ya, quedamos en eso ya entonces. perfecto. Vale, Pablo, nos vemos, que estés muy Que estés bien. bien igual. Chao, chao. Chao.